Andrés Rosler, es doctor de la Universidad de Oxford, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad de San Andrés. Yo digo que un honor tenerlo aquí, profesor. Usted es uno de los profesores más connotados en filosofía del derecho en este momento, yo diría a nivel mundial. Y dentro de sus publicaciones se encuentran el libro de Razones Públicas, 6 conceptos básicos sobre la República, también publicado por editorial Katz, como fue publicado La ley es la ley. Otro importante texto que es el de Thomas Hobbes, Elementos filosóficos del ciudadano. También se destaca el texto Derecho Natural y Sociología, Túnez y Filosofía Política del Teorema Comunidad y Sociedad, y otro texto publicado en inglés titulado Political Authority and Obligation in Aristotle. Muy bien, creo que sin más preámbulo, doctor Andrés Rosler, reiterándole mis agradecimientos por en esta forma virtual visitar mi alma mater, una casa de estudios superiores que yo llevo en el corazón, y para mí es todo un honor que usted esté aquí queriendo compartir con nuestra comunidad académica y la comunidad académica en general lo que es este interesante libro de La ley es la ley. Sin más preámbulo, doctor Andrés Rosler, lo escuchamos paciente y atentamente. Muchísimas gracias, Diego. Te tengo que hacer responsable de que yo esté hablando acá, no de lo que voy a decir, pero sí de que yo esté acá. Para mí es un gran honor. No estoy acostumbrado, francamente, tener esta oportunidad para conversar sobre el libro o discutirlo, y le agradezco mucho, por supuesto, a la Universidad de Santiago de Cali por su hospitalidad. Pensé exponer, sí, una media hora, 40 minutos a lo sumo. Decía, tenía un orden pensado para hablar sobre el libro. Primero, la genealogía, que creo que es bastante relevante. Después, una explicación de por qué surge el libro. Luego, voy a hablar brevemente del interpretativismo, que es el gran adversario, por momentos demoníaco, creo que literalmente, al menos Satán significa el adversario. Luego voy a hablar de lo que no puede explicar el interpretativismo o el antipositivismo en general, pero particularmente el interpretativismo, refiriéndome a los 3 positivismos, a los varios positivismos. De hecho, creo que hay 3 positivismos en 2 sentidos. En un sentido, como lo distingue Bobbio, en términos de metodología, de teoría y de posición política. Y finalmente, quisiera proponer una manera de salir del círculo, porque en el fondo quizás lo que sucede es que las teorías del derecho cobran fama, se hacen populares, porque, no digo que sea mi caso, pensaba en el libro de Dworkin, es un libro muy bien escrito, por supuesto, y eso puede hacer a su vez que ese libro y la teoría que contiene se haga popular, tenga éxito, pero eso no asegura que la teoría tenga mérito en sí misma. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de este círculo en el que se ven envueltos todos los bichos culturales, por así decir? La gente va a la facultad, va a un seminario, asiste a una charla en Zoom, se entera de que existe una teoría, y por eso es que la teoría tiene tanto éxito. Entonces, el último punto es cómo salir del círculo. Empiezo a contar la genealogía. Yo debo confesar que hasta el año 2017, por lo menos, me dedicaba a dar clases de filosofía del derecho, y nunca hubiese pensado en ese momento que la teoría del derecho iba a poder ser relevante para el mundo real. Para ser más concreto, yo nunca soñé que voy a terminar opinando sobre, por ejemplo, un fallo de la Corte Suprema, al menos la Corte Suprema Argentina. Pensé que a nadie le podía interesar la teoría del derecho. Yo me dedicaba a eso, francamente, porque me interesaba, y en el fondo
tengo que reconocer, no me gusta trabajar. Y de pronto sucedió que a raíz de esas clases, lo que yo discutía en esas clases empezó a repercutir en el mundo real. Eso fue lo que más me sorprendió. Es más, todo el mundo que da clase tiene la aspiración de publicar sus clases. Así es el ser humano, es la naturaleza humana. Pero pensé, a mí no me va a pasar porque lo que yo digo es tan remanido, tan viejo, tan antiguo, que no puede hacer ninguna diferencia. Por eso también me sorprendió la posibilidad, el hecho de que exista un espacio para que saliera un libro de esta clase. Y también debo reconocer que básicamente me dediqué sobre todo a la filosofía política, aunque también me di cuenta de que, como Messier Jourdan, que yo hablaba en prosa sin saberlo, que la filosofía política tiene una filosofía del derecho. Por supuesto, yo había conocido a Nilo, después tuve la suerte de conocer a John Finnis y estudiaba filosofía del derecho, pero en el fondo me parecía que la filosofía política era la clave. Y me di cuenta de que la filosofía política que estudiaba tenía incluida una filosofía del derecho. Esto es muy importante porque hoy en día la filosofía del derecho se ha moralizado, se ha politizado, como si no tuviera conciencia de los problemas de la filosofía política. Bueno, a esto voy a volver después. Y decía, todo empezó un día, sale un fallo de la Corte Suprema de Argentina que aplicaba garantías penales, al menos garantías en el sentido constitucional, o los tratados, perdón, en el sentido internacional, o los tratados internacionales contienen, por ejemplo, de derechos humanos, contienen el principio de la ley más benigna. Y el derecho penal argentino, a su vez, su código penal también recoge el principio de la ley más benigna. Y la Corte Suprema no tuvo mejor idea que aplicar el principio de la ley más benigna a un caso de lesa humanidad. Bueno, el revuelo que se armó en Argentina, al menos, debido a esta decisión fue gigante. Multitudes en las calles, como en una obra de Shakespeare se abría el suelo, los leones salían de las jaulas, miles, cientos de miles de personas, creo. Estamos hablando de verdaderas manifestaciones multitudinarias. Y yo mismo pensé, qué locura, ¿a quién se le ocurre en un caso de lesa humanidad terminar beneficiando a condenados por crímenes de lesa humanidad? Pero luego, releyendo el derecho vigente, me di cuenta de que jurídicamente hablando, el fallo era impecable. Por supuesto que provocaba rechazo, a nadie le gusta, creo, beneficiar, en este caso, a criminales de lesa humanidad, pero no es el punto. El razonamiento jurídico no puede tener en cuenta las consecuencias de la aplicación de la norma. Puede ser que debido a las consecuencias nos apartemos del razonamiento jurídico, pero salvo, bueno, hay varios chistes judíos sobre el tema, yo no puedo asegurar que la realidad me dé el resultado que yo estaba esperando. Entonces, no razonábamos normativamente, sino que razonábamos instrumentalmente. Algo que sucede, por ejemplo, en épocas de excepción, como está sucediendo ahora. Hay momentos en los cuales, para dar el caso más dramático, el comienzo de la teología política de Carl Schmitt, sale el soberano, el genio sale de la lámpara y decide qué es la excepción. Ese es el caso extremo, pero el derecho tiene previstos casos de excepción adentro, por así decir. La Constitución prevé el dictado de o la sanción de decretos de necesidad de urgencia e incluso el estado de sitio. Pero esas excepciones, mal que mal, están contenidas en el derecho. Entonces la discusión en todo caso era ¿por qué no aplicar estas garantías penales en caso de lesa humanidad? No había una excepción, era un caso en sentido estricto jurisdiccional que involucraba criminales especiales, por así decir, pero era un caso de derecho penal. Y de hecho, también me llamó la atención que a raíz de la así llamada ley del 2x1, que es la que aplicó la Corte en este caso, muy brevemente, según esta ley, por cada día pasado en prisión había que contabilizar 2 días al momento de aplicar la sentencia o la condena. A raíz, decía, de esta ley del 2x1, la gente no fue al Congreso a reclamarle al Poder Legislativo por qué sancionó esa ley, sino que directamente fueron a tribunales, al Palacio de Justicia, como si la clave estuviera en los jueces, como si el derecho no tuviera autoridad o la ley que ocasionó la discusión fue irrelevante.
Eso también me llamó la atención. Me hizo acordar a la discusión a raíz de otro juicio de lesa humanidad, de hecho el caso de Luis XVI, que fue el primer gran criminal o enemigo de la humanidad. Ustedes recordarán que muchos revolucionarios convencionales se oponían a hacerle juicio a Luis XVI. Pero claro, esa discusión es bastante comprensible, ya que estaban tratando de llevar a cabo una revolución. Quizás trataron de hacerle juicio para tratar de justificar lo que hacían. Pero esa es otra discusión. En Argentina, al menos, sobre todo un caso que llega hasta la Corte Suprema, no es una revolución, es un caso jurisdiccional. Lo mismo sucedía con María Antonieta. María Antonieta terminó, como cuenta Stefan Zweig, terminó siendo condenada, pero las pruebas que apoyaban la condena aparecieron en el siglo posterior, recién en el siglo XIX. Quizás el jurado estaba convencido de que era culpable, pero en un juicio en sentido estricto, teniendo en cuenta las garantías, separación de los poderes, etcétera, etcétera, principio de legalidad, a una María Antonieta que había conspirado contra Francia, había cometido el delito de traición, si no hay pruebas, tenemos que absolverla. No así si estamos haciendo una revolución, pero debería quedar claro que un juicio es una cosa y la revolución es otra. Lo mismo el punto de Robespierre durante la convención. Robespierre dice, solo aplican formas quienes no tienen principios. Porque claro, los principios se distinguen por su contenido, se prestan a la moralización, mientras que las formas son independientes de contenido o culturales o convencionales y no tienen por qué ser morales. La cuestión es qué queremos que se nos aplique a nosotros en un juicio. ¿Preferimos formas estipuladas en las leyes o principios que no figuran en el derecho vigente y sin embargo son aplicados? Si los principios figuraran en el derecho vigente, por supuesto, no habría nada de qué quejarse. Y el último ingrediente que mencionaría antes de pasar a la explicación es la idea de humanidad. Las discusiones de lesa humanidad, por supuesto, involucran una noción que tiende a moralizar la discusión. No son criminales comunes, no son criminales contra un orden jurídico particular, sino gente que ha cometido verdaderos delitos atroces. El problema es que la idea de humanidad, bueno, te lo dice Kashmir, lo ha dicho mucha gente, tiene dos caras. Voy a dar como ejemplo la flauta mágica. Recuerdan que en la flauta mágica Sarastro habla en nombre de la humanidad. Tamino, por otro lado, refiriéndose a Sarastro, dice, él no es un ser humano, es un Unmensch, un no humano, un tirano. El problema es que la idea de humanidad puede moralizarse y empezamos a designar como no humanos a quienes son atroces, diabólicos, demoníacos, pero si han cometido un delito deben ser juzgados según las reglas vigentes, en la medida en que querramos, insisto, seguir las formas jurídicas. Dicho sea de paso, Sarastro dice en la flauta mágica, en estas naves sagradas no se conoce la venganza. Sin embargo, Sarastro castigaba gente. Ese es el problema de la moralización. No llamar acto violento o castigo al acto violento o castigo justificado. Eso es un grave problema. Sería como no llamar pena de prisión, pena privativa de libertad a un caso en el cual alguien está encerrado en prisión, pero justificadamente. Esto puede tener consecuencias penales muy graves. Paso ahora a la explicación. El problema que tenía al defender el juicio, la decisión de la Corte Suprema, que fue una decisión de 3-2, de 5 miembros, fue bastante ajustada, era que me veía, por así decir, en soledad. Muy poca gente defendía esa posición, muy poca gente, por lo cual me di cuenta de que yo seguía aplicando una teoría del derecho que había estudiado en mi época de estudiante precisamente. Cuando yo estudiaba, las garantías penales eran sagradas. Es más, nos advertían que
entre los que no habían aplicado estas garantías se encontraban los nazis. Y en esa época decir que algo había sido cometido por un nazi era suficiente para que esa práctica, esa acción o esa posición tuviera muy mala reputación. Nadie discutía, era suficiente con indicar, mira, esto era una práctica penal distintivamente nazi para decir muy bien, no se discute más. El problema es que no nos prepararon dialécticamente para que eventualmente en el futuro tuviéramos que defender las garantías. Habíamos dado con personas que no tenían garantías, o si quieren, con seres humanos que no tenían derechos humanos. Entonces, la posición del libro, la posición que yo defendía, es parecida a la del elogio de la locura de Erasmo. Era argumentar a favor de algo que iba en contra de la opinión comúnmente aceptada. A raíz de esto, por así decir, me puse a pensar, ¿qué es lo que puede explicar este clima de época? ¿A qué se debe? Y me di cuenta que la filosofía del derecho de Dworkin, si bien no conduce a la negación de las garantías, entre otras cosas debido a que Dworkin es liberal, no me cabe ninguna duda, pero es parte del problema porque tal como él presenta su filosofía, puede prestarse a por lo menos malentendidos. Describo la tesis central de Dworkin, que de hecho es la que le da el título, o una tesis central de Dworkin que es la que le da el título al libro. Según la tesis positivistas, dice él, la ley es la ley. Las proposiciones de derecho describen decisiones tomadas por personas o instituciones en el pasado. Bueno, precisamente, ¿por qué existen garantías y derechos penales en general? Porque alguna vez alguien en el pasado, según cierta fuente que indica un autor, que es este alguien, que a su vez estipula una ley que es aplicada por los jueces, se le ocurrió precisamente prever las garantías. Esa es la respuesta. Quizás hubo una deliberación anterior, si vivimos en un régimen democrático de Estado de Derecho, fue el Congreso, luego de una discusión robusta, si todos imaginemos en la situación ideal de habla como la querramos describir, llegó a la conclusión de que sería bueno y deseable que en un juicio penal existan esas garantías. Pero esto se debe a que el Congreso es una institución jurídica, y me doy cuenta de que es una institución jurídica porque proviene de una fuente jurídica apropiada que a su vez estipula cuál es el autor del derecho. Hasta mediados del siglo XIX, perdón, del siglo XX, no solo XIX, Carl Schmitt se quejaba, el positivismo es la teoría que prevalece. Todavía en la época del derecho dúctil de Zagrebelsky, que es de mediados de 1980, si recuerdo bien, él todavía se queja de lo mismo. ¿Cómo puede ser que todavía vivamos con esta vieja teoría positivista? Para el 2017, esta teoría se evaporó. Quedaban positivistas en catacumbas, en algún seminario, en la clase que yo daba, pero nada más. Para que ustedes vean que no exagero, las tres tesis de Dworkin se prestan a el desconocimiento de derechos fundamentales, a pesar de que Dworkin, por supuesto, es considerado un campeón, un adalid de los derechos fundamentales. La primera tesis es la tesis de la interpretación permanente. Tenemos que interpretar el derecho siempre, pase lo que pase. Incluso, y esto no es una broma, lo dice él en el libro, las leyes de tránsito, que en Buenos Aires quizás sea cierto porque a pesar de creo que rojo significa detenerse, mucha gente avanza. Pero en el resto del mundo, en otros países, o algunos países, está claro, verde significa avanzar, rojo detenerse, o creo, y creo que durante la Revolución China era al revés. Rojo significaba avanzar y verde detenerse. Pero el punto es, estaba claro, se comprendía el derecho. Nadie decía que había que interpretar el derecho. ¿A qué apunta entonces Dworkin cuando dice que hay que interpretar el derecho siempre? No es una cuestión de significado, sino que es una cuestión de valoración, y él mismo lo dice. Él llama a interpretar, a valorar el derecho en su mejor luz, o a buscarlo, si se quiere, la respuesta correcta. Ahora, claro, ¿qué sentido tiene llamar interpretación a la valoración? Voy a dar un ejemplo, dado que Dworkin compara el arte con el derecho. Voy a citar un párrafo de Roger Scruton que se refiere a las interpretaciones de ópera.
Antes de leer a Scruton sobre Wagner, les recuerdo que hay versiones de Carmen, o al menos hubo una versión hace poco de Carmen, en la cual Carmen no muere al final, cambian el final. Eso hizo que sea una ópera, una obra diferente. Llamar eso una interpretación de Carmen sería como llamar una interpretación del derecho, una que hoy dijera que los derechos humanos no son derechos vigentes, los derechos humanos han sido incorporados mediante tratados o inclusive directamente en las constituciones. No tendría sentido hablar de interpretación si alguien negara ese hecho. Bien, así como Carmen no muere al final en esta versión, dice Scruton sobre Wagner. Hay una razón por la cual rara vez visito los teatros de ópera, con independencia del costo. Lo más probable es que lo que usted va a ver en el escenario no tiene nada que ver con lo que se escucha en el foso. Ha crecido el hábito de ignorar no solo las direcciones de escena dadas por el compositor, sino también el espíritu de la música, el sentido de las palabras e incluso la naturaleza del drama. Una ópera del siglo XIX puede estar ambientada en la Alemania de Hitler, de tal forma que el productor puede revelar que, en contra de los rumores, él tiene una opinión sana sobre la cuestión nazi. O puede ser transportada como el Ring de Wagner al mundo del capitalismo industrial, de tal forma que el productor pueda mostrar que él también leyó a Feuerbach, a Marx y a Bernard Shaw. Es extraño que este hábito de desobediencia haya nacido ahora, cuando tanta energía se ha dedicado a la meta de la interpretación musical auténtica. Es irónico cuando hay tantas grabaciones con instrumentos auténticos de época que hoy en día haya que apartarse de la intención del autor o de la obra en el fondo. En lo que atañe a la música, creemos, el intérprete es el sirviente del compositor con el deber de producir los sonidos, los tonos, el estado de ánimo y el movimiento que deseó el compositor. Las interpretaciones de Wagner, entonces, son tan auténticas como sea posible, siguiendo meticulosamente las instrucciones de la partitura. Después de todo, Wagner se tomó el trabajo de inventar su propio instrumento musical, en aras de obtener el sonido que él quería, que es la tuba de Wagner. Sí, las producciones de Wagner son invariablemente parodias, no producciones de hecho, sino interpretaciones, entre comillas, con el ego del productor ubicado de lleno entre la obra y la audiencia, de este modo uniendo cada asiento en el teatro de ópera con una visión obstruida. En el caso del derecho es peor, porque mal que mal, según Scruton, las producciones actuales respetan la partitura de Wagner, pero se apartan de la producción en escena o de la escenografía de Wagner. En el caso del derecho, los jueces, entre otros, se apartan de la propia partitura. Tienen delante de los ojos cierta partitura y tocan algo completamente diferente. Hemos vuelto por lo menos a la idea renacentista del derecho, pensado como vera filosofía. El Mos Gallicus creía que la filosofía verdadera, la filosofía correcta, era derecho. Es por esto que muchas veces se cita a autores como Dworkin o Alexi, incluso a Nino a veces, como si ellos fueran derecho vigente. A pesar de que hasta donde yo sé, ni Dworkin, Alexi o Nino figuran en las constituciones o en los códigos o en las leyes. Quizás haya un código que yo los haya incorporado. Sin embargo, todo el mundo habla de ponderación y al menos en el derecho argentino la ponderación no figura todavía en las leyes. Pero quizás, ojo, yo me equivoque y ya haya libros de filosofía del derecho incorporados. Bueno, quizás en Argentina, que yo diga que no lo conozco no significa nada. Y hace poco, leyendo el libro de Martí Koskeniemi sobre derecho internacional, sí, sobre la historia del derecho internacional, hay una frase de Bluntschli, de 1872, que me llamó mucho la atención, que creo que es muy apropiada por lo que está pasando ahora. El libro es el clásico del derecho internacional moderno de los estados civilizados. Dice entonces Bluntschli, el teórico suizo-alemán, si recuerdo bien. Si hoy Wheaton y Phillimore, Wildman y Kent, Hefter y Oppenheimer están de acuerdo en la descripción de un principio jurídico, entonces se lo considera como parte del derecho. Mutatis mutandis, si hoy Alexi y Dworkin dicen que tal o cual cosa es un principio jurídico, es parte del derecho. No importa lo que diga el derecho positivo, eso es suficiente para considerar a esto como si fuera parte del derecho.
A mí mismo me sucedió durante la discusión por el 2x1 que un especialista en ética aplicada me decía a voz en cuello: no estás leyendo el artículo 2 del Código Penal sobre la ley más benigna en su mejor luz. A pesar de que en el Código Penal argentino no figura nada sobre la luz, sí hay disposiciones sobre el robo de energía, pero no dice nada sobre en qué luz hay que leer al código. La comparación entre el derecho y la estética o el arte quizás es parte del problema, sobre todo si tenemos en cuenta el arte moderno, la idea de que el arte es un taller de experimentación. Confieso que no me gusta mucho el arte moderno y soy bastante ortodoxo, lefebrista diría en términos estéticos. Pero en el caso del Estado de Derecho democrático, legislativo, el que manda el taller en todo caso es el Poder Constituyente y el Congreso. Y punto. Y luego tenemos que obedecer las disposiciones precisamente jurídicas. Por momentos, le otorgamos a los jueces una autoridad personal, como si tuvieran algo en ellos, como dice Kent en King Lear. Cuando ve a King Lear, recuerdan, dice: usted tiene algo que me dice que usted tiene autoridad. ¿Y qué es?, le pregunta King Lear. Y Kent le contesta: el rostro, la cara, es una cuestión personal. Pero los jueces tienen autoridad no porque sean personas en particular, sino porque son jueces, fueron designados conforme a reglas. En derecho nadie tiene autoridad personal. Sería gravísimo que nos encontráramos con alguien que pudiera tomar decisiones jurídicas por razones personales. El juez entonces, en todo caso, como dice George Steiner, siguiendo con la comparación con el arte, y el juez como crítico lector del derecho, es un mensajero. El juez no puede cambiar el texto de las cartas que entrega, o el telegrama. Imagínense, bueno, telegrama, yo soy muy viejo, no hay más telegramas. Llega un email y el cartero, no sé si es un cartero electrónico, pero supónganse un telegrama. Entonces el cartero lo lee y ve que el telegrama es muy triste o no sé qué dice, entonces cambia el texto para verlo en su mejor luz. No tiene sentido. El propio Marx decía, hasta ahora, en la tesis 11 sobre Feuerbach, por supuesto, hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar el mundo. Y de lo que se trata es de cambiarlo. Precisamente, una interpretación no puede cambiar el mundo. Entonces, si estoy interesado en cambiar el mundo o hacer una revolución, no lo puedo interpretar, dado que la interpretación tiene que ser común, pero tiene que respetar, tiene que ser fiel al texto o al objeto. Nos acostumbramos entonces a la idea de interpretación como alegoría. En lugar de recuperar un significado, los textos jurídicos tienen que dar con la mejor interpretación vista en su mejor luz o con la respuesta correcta, como si el Antiguo Testamento ya tuviera que haber anunciado el advenimiento de Jesús. Bueno, mucha gente leyó en Virgilio, en Ovidio, en varios textos clásicos precristianos el advenimiento, pero sería muy raro que un autor tuviera capacidades prolépticas. ¿Por qué un intérprete va a tener capacidades prolépticas? ¿Cómo puedo yo definir como significado de un texto algo que todavía no pudo haber sucedido? Ojo, el texto entonces, o el significado en todo caso del texto, puede ser inmoral, puede ser atroz, en cuyo caso habría que desobedecerlo. Pero llamar interpretación a la desobediencia es conceptualmente confuso y políticamente muy peligroso. Y hablando de estética o teoría literaria, quisiera citar este texto de Antoine Compagnon, un profesor de teoría literaria, un profesor francés, que creo que es de los que mejores describe el punto de la interpretación en derecho, comparándolo con la literatura, tal como se hizo tan frecuente en los últimos años. Se oponen a propósito de cualquier problema social los partidarios de una constitución viva, constantemente reinterpretada para satisfacer las exigencias de hoy en día, susceptibles de garantizar los derechos de los que las generaciones pasadas no tenían conciencia, como el derecho al aborto, y los adeptos a la intención original de los padres fundadores
para los cuales se trata de determinar y aplicar el sentido objetivo que el lenguaje de la Constitución tenía en el momento en que fue aprobada. Como de costumbre, dice Compañón, las dos posturas, alegorista y originalista, son tan insostenibles la una como la otra. Si cada generación puede redefinir los primeros principios a su gusto, entonces es como si no hubiera Constitución. Pero, dice Compañón, ¿cómo aceptar en una democracia moderna que como consecuencia de la fidelidad a la intención original, suponiendo por lo demás que fuera verificable, los derechos de los vivos sean rehenes de la autoridad de los muertos? Habrá que perpetuar, por ejemplo, los prejuicios raciales de finales del siglo XVIII y ratificar las intenciones esclavistas y discriminatorias de los redactores de la Constitución estadounidense. Yo agregaría que al menos en el caso de la Constitución argentina, no estamos hablando de un texto del siglo XVIII, un documento del siglo XVIII, tampoco estamos hablando del Antiguo Testamento o de Homero y la Ilíada, la Odisea. La Constitución tiene 25 años, me parece. Todavía, si fuera un auto usado, se podría usar, todavía funcionaría bastante bien. Por supuesto que ya hay propuestas para renovarla, pero no tiene sentido comparar la discusión norteamericana sobre la Constitución del siglo XVIII con constituciones que, si bien no son nuevas, todavía se pueden usar. Y la tercera tesis del planteo de Dworkin es la coautoría judicial. Dado que hay que interpretar permanentemente y la interpretación es valorativa, el juez, en lugar de ser un lector que quiere recuperar el significado del documento, del texto, es coautor de la obra. La idea de la novela en cadena como metáfora se sigue necesariamente de las tesis de Dworkin. Bueno, esto no hace sino incrementar los problemas. Cito un pasaje de Tomándose el derecho o los derechos en serio de Dworkin, de la primera versión de su teoría. Mientras que el árbitro de ajedrez que decide un caso apelando a una regla de la cual nunca nadie oyó hablar antes, probablemente ha de ser despedido o declarado demente. El juez que hace eso probablemente ha de ser celebrado en clases de una facultad de derecho. En lugar de encerrarlo o declararlo demente o despedirlo, el juez, si es profesor de derecho, bueno, y aunque no lo fuera, las sentencias de este juez serán festejadas en las clases de derecho. Bueno, la pregunta es, ¿por qué? Los jueces se han transformado en pretores que colaboran con el derecho que aplican, como en la época romana, lo cual a su vez tenía sentido quizás en Roma o en el derecho romano porque era un derecho que se extendió durante muchos siglos. Pero en nuestro caso, las leyes, al menos en Argentina, son leyes que no tienen muchos kilómetros otra vez, son leyes de unos pocos años, son leyes a veces nuevas, lo mismo sucede con la Constitución, y que sin embargo requieren interpretación. Los jueces se han transformado en reyes magos. Al menos en Argentina existe la costumbre el 6 de enero pedirle a los reyes magos que satisfagan ciertos... Los chicos, y quizás no solo los chicos, bueno, yo tal vez lo hago, no sé si debo confesarlo, pero no son reyes magos, no son personas que tengan como tarea satisfacer los pedidos de la gente. La tarea principal, la tarea fundamental de los jueces es aplicar el derecho. Y en algunos casos, como en Zagrebelsky, los jueces son estos seres semidivinos que tienen un pie en la sociedad civil y otro en el Estado, pero que no están en ninguno de los dos, y por eso podemos confiar en que ellos tomen las decisiones correctas. Con esto no estoy diciendo que los legisladores sean superagentes, todo lo contrario. Pero el punto es, no importa, suponemos un mínimo de capacidad o de virtud en todos los agentes institucionales, pero luego estos agentes tienen que actuar conforme a derecho. Y me da la impresión de que las teorías antipositivistas privilegian el razonamiento judicial porque tienen una idea bastante idealizada o, por así decir, romántica de los jueces. No estoy diciendo que los legisladores sean necesariamente mejores, quizás sean peores, pero el punto es, algunos son legisladores, los otros son jueces. Hay un técnico de fútbol en Argentina, Alfio Basile, que tenía esta teoría de sentido común
según la cual utilizaba una metáfora que luego aplicaba al fútbol. La heladera va en la cocina, si recuerdo bien, y el inodoro en el baño. Los defensores defienden, los atacantes atacan. Y ahora volviendo al derecho, el derecho no es Holanda del 74, que quizás ustedes son muy jóvenes y no lo recuerdan, pero es un equipo de fútbol que se hizo famoso a pesar de no ganar el Mundial debido a la manera revolucionaria en que jugaba precisamente. No había posiciones fijas. Pero en un Estado democrático hay posiciones fijas. Por eso elegimos a nuestros representantes. De ahí el diseño institucional que tienen las constituciones modernas. El antipositivismo a veces se debe a la asociación entre el positivismo y el nazismo, que para mí la verdad es un caso, es un éxito de relaciones públicas, pero es un disparate. Si hay algo que los nazis no querían era el positivismo, entre otras cosas porque les parecía too Jewish, veterotestamentario, esta idea de apegarse a la ley, a las formas, al legalismo, al principio de legalidad. Y aún asumiendo, Dios no lo permita, que fuera cierto, lo cual no lo es, la fórmula radbruchiana, como dice Alexi, cobró importancia práctica después del derrumbe del nazismo, aplicándose a regímenes injustos, pero que yo sepa, no quedan muchos regímenes nazis en el mundo. Básicamente vivimos todos en democracia, según el Estado de Derecho. ¿Por qué entonces tienen tanto éxito teorías antipositivistas, asumiendo lo que en realidad es un error, que existe una conexión entre el positivismo y el nazismo, que no lo hay? Como se dice en inglés, abusó de su bienvenida a la teoría antipositivista. De hecho, recomiendo el último libro de Kai Ambos, que a su vez remite al libro de James Whitman, sobre la admiración que tenían los nazis por el common law, y hoy diríamos por el interpretativismo, dado que en esos casos los jueces pueden entender el derecho en su mejor luz o interpretarlo valorativamente, tienen más margen de maniobra. Por suerte los valores son diferentes, pero ese es el punto. Esta clase de teorías hace que el juez termine interpretando el derecho en su mejor luz cuando la luz no está clara, cuando la corrección no es obvia, cuando no se sabe cuál es la mejor manera de interpretar el derecho. Si yo soy liberal, bueno, será liberal, pero como lo muestra el reciente artículo de Vermeulen, que en nombre del dworkinianismo, metodológicamente dworkiniano, quiere aplicar principios y valores antiliberales. Y bueno, no quiero atribuirme mérito, pero proféticamente ese es el punto del libro en gran medida. Si vamos a interpretar el derecho valorativamente, ¿por qué estamos seguros de que los valores van a ser siempre liberales? Bueno, Dworkin tiene una réplica, podríamos decir. Él cree que el derecho siempre se ajusta, la decisión tiene que ajustarse al derecho vigente. Pero si ese es el punto, todas las teorías del derecho dicen que las sentencias de los jueces tienen que ajustarse al derecho vigente. ¿Cómo se deben ajustar? Si el ajuste en primer lugar es fáctico, descriptivo, bueno, otra vez, eso es lo que dicen las teorías positivistas, con lo cual no habría ninguna diferencia. Y si el ajuste dworkiniano fuera ya valorativo, el problema es que, dado que la justificación también es valorativa, se duplican las instancias valorativas. Entonces, ¿para qué dos instancias justificativas? O bien es redundante el planteo o duplica la justificación, lo cual sigue siendo un problema, porque ustedes dirán, bueno, ¿qué problema hay? Nos gusta justificar, lo hacemos dos veces. Sí, pero ¿cuál es la mejor justificación? Y encima la justificación tiene que figurar ya en el ajuste, ver cuál es la pieza que encaja. ¿Qué es lo que el antipositivismo no puede explicar? Bueno, voy a seguir con la música y con otro texto de Roger Scruton que creo que ilustra el punto. Schoenberg, el compositor, ilustra una distinción importante, la que existe entre la persona con autoridad y el autoritario. El autoritario es aquel que se esconde tras edictos rígidos y órdenes perentorias. Él se fortifica con sistemas, reglas y sellos de goma en aras de ocultar la arbitrariedad de sus acciones. La autoridad, en cambio,
es aquel quien espontáneamente hace lo que es correcto y cuyas acciones y ejemplos provocan nuestra aprobación, porque parecen emerger ineludiblemente de una naturaleza libre y comprensiva. Otra vez, supongamos que Schoenberg tiene razón. Este esquema es inaplicable en derecho. ¿Cómo sabemos cuál es la persona que hace espontáneamente lo que es correcto? Bueno, primero aquella que es juez. Y en segundo lugar, en derecho, las reglas son arbitrarias, pero no en el sentido de que son caprichosas o irracionales, sino que provienen de un árbitro o en todo caso que podrían ser diferentes. Ese es el punto. Sabemos o no si el aborto está prohibido o es un derecho consultando el derecho vigente. Si pudiéramos directamente consultar nuestros valores o creencias, bueno, yo diría, dado que para mí el aborto está bien, es un derecho. Pero esa no es la manera jurídica de razonar. No tengo una conexión natural que espontáneamente me hace ver lo que es precisamente correcto. Lo curioso es que parece que hay gente que razona en términos valorativos, en teoría del derecho, confunde la arbitrariedad en sentido despectivo con la arbitrariedad del derecho, que en realidad solo significa que podría haber sido diferente. Claro, alguien dirá, pero si el derecho funciona como un árbitro, equivaldría a decir, en el fondo el derecho es como una iglesia. Hay alguien que decide cuál es la ortodoxia. Puede haber herejes o heterodoxos que dicen exactamente lo mismo que otros, y sin embargo, dado que la iglesia es la que decide, la misma proposición puede ser ortodoxa o hereje según quien la diga. Es un cuento de Borges, lo leo, muy brevemente, un pasaje de los teólogos. Lo que ladran ahora los heresiarcas para confusión de la fe, lo dijo en este siglo un varón doctísimo con más ligereza que culpa. O la defensa que hizo Pascal en la Sorbona en el siglo XVII, la defensa que hizo la propia Sorbona cuando acusaba a alguien de ser un hereje, y la defensa de la universidad fue, en otra boca, esa proposición sería católica. Parece un chiste o un cuento de Borges, pero exactamente así es como funciona el derecho. El aborto en Argentina todavía está prohibido porque figura en el Código Penal y por eso lo queremos cambiar. No hay otra explicación. Suena arbitrario en el sentido que podría ser diferente. Sí, pero el día de mañana, cuando se transforme en un derecho en sentido estricto, los jueces van a tener que aplicarlo incluso si ellos están en contra del aborto. Y todo porque lo decidió la iglesia, que es el derecho. El derecho funciona entonces como una iglesia católica, por supuesto. En cambio, el planteo de Dworkin, reveladoramente, es protestante. Él dice que su teoría es protestante. Bueno, el protestantismo puede ser muy útil en todo caso para ayudarnos a decidir cuándo vamos a obedecer el derecho, pero para entender qué es el derecho no es el camino. Entre otras cosas, debido a que el protestante cree que la conexión con Dios es directa o inmediata. Él tiene el celular de Dios, el número de teléfono, no necesita la mediación institucional. Pero eso sería como creer que yo puedo saber si el aborto es o no un derecho sin consultar el Código Penal. Yendo ahora a los tres positivismos, recuerdan que Bobbio distingue entre el positivismo como un método, una manera de estudiar el derecho, descriptiva, por supuesto, luego como una teoría, una defensa, sí, o una exposición sobre el derecho entendido en términos legales o estatales. El derecho positivo es creado por el Estado, es una teoría fuertemente legalista. Y finalmente lo que él llama el positivismo ideológico, hoy lo llamaríamos, no sé, normativo o político. Yo preferiría hablar de tres positivismos en un sentido ligeramente diferente. El positivismo conceptual, que cree que para saber cuál es el derecho vigente, la descripción debe mantenerse lo más separado posible de la prescripción. El positivismo normativo o político, que cree que esa manera de trabajar, ese método descriptivo conceptual, a su vez es bueno, porque si el derecho tiene la tarea de resolver conflictos, la idea de que lo puedo identificar sin apelar al razonamiento moral
o en todo caso solo apelo al razonamiento moral si es que está invitado a la fiesta del derecho, y no como creen los antipositivistas, que a pesar de que yo tapio mi casa, pongo puerta de seguridad, la cierro, la sello termodinámicamente, se me cuela igual la moral. Según el positivismo normativo, bueno, si soy positivista en última instancia, la moral tiene que figurar por invitación. No se puede colar me guste o no me guste. O en todo caso, tiene que ser invitada por un agente jurídico. Positivismo conceptual o descriptivo, el normativo o político que dice está muy bien que sea descriptivo el proyecto, porque eso es lo que me ayuda a evitar el conflicto. Y luego está el positivismo ideológico, que es la forma de positivismo que los antipositivistas usan para asustar a los chicos, por si no quieren tomar la sopa o si no quieren ir a dormir. Yo no conozco absolutamente ningún filósofo, es más, ser humano, no solo, iba a decir si me permiten ir más lejos, y creo que estoy yendo más lejos, que defiende el positivismo ideológico. El único tal vez sea San Pablo, pero porque creía que el segundo advenimiento era inminente y estaba más preocupado en hacer la valija, preparando el equipaje. Si el segundo advenimiento está por suceder, no nos vamos a preocupar sobre si hay que obedecer o no, y por eso decía, obedezcan a los poderes que son de Dios. Pero sacando a San Pablo, todo el mundo quiere ser obedecido a expensas del otro régimen. Hitler quería que lo obedezcamos a él y que no obedeciéramos a Stalin, salvo durante el pacto Ribbentrop-Molotov, está bien, ese par de años. De Mestre, que Schmitt lo cita en la teología política, lo parafrasea en realidad diciendo que para él lo único importante es que exista autoridad. No, de Mestre aclara en el Tratado sobre el Papa que hay que obedecer, por supuesto, pero la autoridad legítima, que es la del Papa. Entonces, no conozco a nadie que sea positivista ideológico. Sí hay positivistas normativos que creen que el hecho de que el derecho y la moral estén separados puede ayudar a que el derecho cumpla con su tarea. Pero eso es una cuestión completamente diferente. En mi caso, me ayudó mucho Hobbes a entender este positivismo normativo. Los positivistas del último siglo, del último tiempo, defendían el positivismo conceptual, pero muy pocos defendían el normativo. Bueno, eso es lo que permitió que Dworkin ganara tanto terreno. Pero es un punto, el de Dworkin, la naturaleza política del derecho, o cómo deben los jueces entender el derecho, o la obligación de los jueces de aplicarlo, que quizás se le pueda oponer al positivismo reciente, pero no al positivismo tradicional, al de Hobbes o al de los juristas franceses que en el siglo XVI eran llamados precisamente politique, porque a pesar de ser creyentes, separaban la religión del Estado, que era la única manera de evitar la guerra civil. Y se los acusaba de haber leído a Maquiavelo y por eso se los llamaba politique. Pero Baudin, Michel de l'Hospital, eran católicos que se daban cuenta que a menos que masacraran a todos los protestantes, no podían insistir con la idea de la respuesta correcta en derecho. Y dado que mis estudios sobre Hobbes, o al revés, quizás mis estudios sobre Schmitt me llevaron a Hobbes, o Hobbes me llevaron a Schmitt, y Schmitt tiene una teoría muy parecida, basada en estos politique. La idea de Schmitt es que, al menos en relación al razonamiento judicial, los jueces, como decía Perón, van de casa al trabajo y del trabajo a casa. No se meten en política, son independientes. Por razones políticas, tomamos la decisión de que los jueces no hagan política. Es un planteo decimonónico incluso, ni siquiera positivista, el de Schmitt, ni más ni menos. No el Schmitt de los años polémicos, como se dice ahora, el Schmitt de la doctrina de la Constitución, que basándose en estos juristas franceses politique, piensa esta idea del derecho como una decisión. Pero parte de la decisión es que tengamos derechos fundamentales y que los jueces se dediquen a aplicar el derecho. Y este derecho, el derecho positivista de Hobbes, o el derecho positivo de Hobbes, no es tan puro o conceptual como parece, por eso es normativo. Primero, el Estado está pensado para mantener a raya las corporaciones o los poderes indirectos. Segundo, el Estado tiene como tarea fundamental la centralización
de la violencia, es el que cuenta con el monopolio del uso legítimo de la violencia. Y finalmente el Estado, además, es el que crea el derecho. No es una teoría entonces totalmente pura. El positivismo gira alrededor del Estado y a mucha honra, ya es hora de salir del closet y dar la batalla política. Por supuesto, defendemos el Estado, los positivistas tienen que defender al Estado. Después podemos discutir cómo se defienden. Bueno, quizás eso va a aparecer en la conversación. Ahora quisiera solo mencionar que Ferdinand Tönnies, el primer gran estudioso de Hobbes, no tenía dudas de que Hobbes es el padre del Estado de Derecho moderno, el padre de la Ilustración, el padre de Beccaria, de Austin, de Bentham. Lo mismo pasa con Carl Schmitt, por supuesto. Y luego esta misma teoría formal del derecho vino muy bien a las teorías democráticas. Dado que el derecho es formal, eso permite que el poder legislativo pueda discutir cuál es el contenido del derecho. Dado que el derecho es formal, viene muy bien a la teoría del poder constituyente. Una teoría entonces pensada para resolver el conflicto polarizado de la guerra civil, el positivismo a la vieja usanza, se transforma en una teoría casi hecha a medida, hecha por un sastre para la teoría democrática. Lo cual refuerza la idea de que el positivismo no tiene nada de antidemocrático. Al revés, es la teoría con la que nace, o que la filosofía del derecho que acompaña la teoría de la democracia liberal. Y cito a Bobbio, finalmente, dice Bobbio en su ensayo sobre derecho natural y derecho positivo, sobre positivismo y un naturalismo, perdón, se tiende fácilmente a olvidar que los postulados éticos del positivismo jurídico, el principio de legalidad, el orden como fin principal del Estado, la seguridad como valor del derecho, fueron elaborados en el siglo XVIII por la doctrina liberal desde Montesquieu hasta Kant para contener el despotismo, o sea, como frenos al arbitrio del príncipe, como defensa de la libertad individual en contra de la extralimitación del poder ejecutivo, como garantía de igualdad de trato frente a los privilegios. Y agrega Bobbio, en Italia, durante los años de la dictadura fascista, la resistencia contra la arbitrariedad fue conducida por los juristas en nombre de los postulados éticos del positivismo jurídico, con la defensa a todo trance de la justicia legal, en contra de la pretendida justicia sustancial que en aquel caso subvertía el orden liberal y el principio de la seguridad jurídica. Ustedes dirán, bueno, hay trampa, los positivistas en realidad defendían una idea bastante robusta del derecho natural, eran naturalistas en sentido moral. Bueno, claro que hay trampa. Es como la historia esa, no sé si la conocen, de un mono que tocaba el piano y un gato que cantaba en un bar, y entra una persona y los ve actual y es extraordinario, se acerca al barman y le pregunta, pero ¿cómo puede ser? Acá hay truco. Y le insiste el barman, bueno, al final le dice, sí, señor, usted me cayó bien, le reconozco, usted es muy inteligente, usted tiene razón y le voy a explicar lo que pasa. Lo que sucede es que el gato es ventrílocuo. El positivismo nace acompañado por una teoría del derecho natural, que es la que contiene todas estas derechos fundamentales, pero luego se separan. El truco es que en realidad, sea cual sea el contenido del derecho, el derecho se distingue por su forma. Lo que pasa es que los antipositivistas igual van a tener que defender la autoridad del derecho. Si tanto insisten en la corrección, sea de los principios o sea de la interpretación, ¿cómo explican la autoridad de una sentencia cuando hay gente que no está de acuerdo con ella? Bueno, ahí dan la vuelta y dicen, miren, no te convencí, no te parece correcto, bueno, así es la vida. Con Luis Andrini y Susana Campos, esto es una sentencia de la Corte Suprema y hay que obedecerla. ¿Pero cómo? ¿No era que la respuesta era correcta? Sí, pero todo tiene un límite. ¿Y la puedo interpretar? No, señor, es clarísima. Bueno, entonces, hay cosas que no hay que interpretar. Para no hablar del problema de una ley interpretativa, ¿cómo explicaría el interpretativista la interpretación de una ley interpretativa? Finalmente, ¿cómo salir del círculo? Bueno, lo acabo de adelantar. ¿Por qué no estamos en medio de el eterno retorno de la discusión entre teorías clásicas y modernas, formalistas y antiformalistas? Todo derecho pretende, como dice de hecho Bobbio, me tranquilizó ver que esto es una cuestión que se ha repetido históricamente. Hay un ciclo de teorías formalistas que son reemplazadas por teorías antiformalistas.
no sé si me tranquiliza, por así decir, me tranquiliza. Toda teoría todo derecho pretende tener autoridad. Digan lo que digan los libros. Esto está en la práctica del derecho. Con lo cual, las teorías antipositivistas no pueden explicar lo que distingue al derecho, que es básicamente la autoridad. Alrededor de la autoridad es que gira la estructura del derecho, el reconocimiento de una fuente, la estipulación de un autor que crea la ley, que a su vez designa a los jueces que aplican el derecho y cierran el círculo. A veces los jueces pueden hacer grandes transformaciones o agregar o se comportan como coautores. Está bien, pero no se debe a una teoría del derecho, sino que se debe a que el derecho tiene que designar una institución que ponga el punto sobre las íes si todo sale bien o que tome la decisión final. Pero no se debe, insisto, a teorías interpretativistas o a que hayan dado con la respuesta correcta, se debe a que son jueces. Y de hecho, para terminar, si un antipositivista dijera que el positivista quiere volver atrás, bueno, yo sí confieso, pero los positivistas no en realidad. Si yo pudiera, mantendría, bueno, no sé si podría volver en el tiempo. En realidad son los antipositivistas los que han vuelto a la época de los posglosadores, que entre el derecho y la realidad se quedaban con la realidad, mientras que los glosadores usaban el razonamiento normativo, los posglosadores, estos antiformalistas, eran los que decían la verdad, la realidad se ha ido muy lejos, así que el derecho ya no tiene autoridad, no tiene sentido obedecerlo. Con lo cual, insisto, la cuestión no es histórica, no es quién quiere ir hacia atrás o quién quiere ir hacia adelante. Todo derecho pretende tener autoridad y por lo tanto, la triste realidad es que todo derecho es conservador. Esto se nota sobre todo después de una revolución. Luego de que hicimos una revolución, llegamos al poder para, por supuesto, conservar los logros que hemos obtenido. Así como no existe entonces la interpretación permanente, tampoco existe la revolución permanente y tampoco existe la conservación permanente. A veces hay que, iba a decir, hacérsela permanente, que eso es muy viejo, a veces hay que desobedecer. Pero que quede claro, vamos a desobedecer al derecho, no es que lo vamos a interpretar. Todo derecho es conservador, la idea de derecho conservador es tautológica y la idea de derecho revolucionario es contraproducente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Rodles. De verdad que ha sido un inmenso placer escucharlo. Y le reitero que es un honor para la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali que usted pueda compartir con nuestra comunidad académica y con la comunidad académica en general, porque veo que nos acompañan de varios países del mundo. Bueno, llegó el momento para dialogar con el profesor Rosler. Yo les pediría que siguiéramos este orden. Hay algunas personas que ya han hecho algunas preguntas por aquí por el chat, entonces esas preguntas yo voy a leerlas al profesor Rosler y quienes quieran tal vez hacer su pregunta de manera verbal, pueden levantar la mano, como ya veo al doctor Néstor Méndez que ha levantado su mano, para precisamente proceder a la pregunta. Entonces, voy a empezar por una de las preguntas que está por aquí en el chat y mantengan levantada su mano para no para no perderlos de vista. Efraín Arévalo es un profesor que nos escucha desde El Salvador y nos pregunta lo siguiente, profesor Rodler. Leo, parece que por la línea argumentativa desarrollada por el profesor, él es un crítico de la ponderación, pero muchos tribunales han sostenido que las constituciones establecen el principio de proporcionalidad. Este es el caso de El Salvador. El principio de proporcionalidad comprende la idoneidad, la necesidad y la ponderación. Y la ponderación puede verse como un razonamiento por medio del cual se pueden derrotar las reglas, es decir, se pueden crear excepciones a las reglas aunque las reglas no estén previstas. Bajo este contexto, la pregunta es si el profesor Rosler
niega la existencia de excepciones implícitas a una regla. Y si su respuesta es que las niega, ¿cómo resolvería el caso en que una regla prohíbe que los menores de edad puedan donar órganos, pero hay un menor de 15 años cuyo riñón es el único compatible con el de su hija de 1 año que lo necesita? ¿Se debe negar la donación? Muy buen punto. Diría primero, no me asombra, de hecho creo proféticamente, me adelanté y dije, no me asombraría que figurara la ponderación, en este caso la proporcionalidad en una constitución, en cuyo caso, por así decir, seríamos todos peronistas. Si la constitución establece, insisto, supóngase que la constitución dice, lo tengo por acá, el concepto de validez de Alexis es parte del derecho vigente, o su teoría del razonamiento jurídico. Bueno, ahí es el derecho, no es la teoría de Alexis lo que explica lo que está pasando, sino que como positivista que soy, diría, miren, o el artículo 2 del Código Civil argentino, el nuevo artículo civil, el nuevo artículo del Código Civil, que si me permiten lo voy a citar, porque si lo digo no me van a creer, si les cuento lo que dice el artículo 2 del Código Civil. Ya entro online y se los leo. Código Civil de la República Argentina, un nuevo Código Civil recientemente actualizado. El artículo 2 dice: interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, sus leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el razonamiento jurídico. Con todo el ordenamiento, perdón. La pregunta es, ¿qué es lo que no hay que usar cuando los jueces tienen que interpretar el derecho? ¿Qué yo? El horóscopo. Pueden usar lo que quieran. Es la doctrina Chavela Vargas de la interpretación. Pero es el derecho el que le dice a los jueces, bueno, ahora sí, ustedes son superhéroes, ustedes son superagentes, ustedes van a satisfacer van a hacer lo que está bien directamente. No me parece deseable, yo seguiría con un código más tradicional, pero ahora la respuesta es que el derecho positivo es el que concede estos superpoderes a los jueces. Con lo cual, mi respuesta es, si el derecho contiene la teoría de Alexis o la ponderación, entiendo que contenga la proporcionalidad. No sé si de ahí se sigue que necesariamente la proporcionalidad nos lleve hasta la ponderación. La proporcionalidad tiene una historia todavía anterior, y creo que antes de Alexis se hablaba del tema. Pero bueno, insisto, si es el derecho el que lo dispone, entonces estoy atado de pies y manos, soy el primero en reconocerlo. En cuanto al caso, entiendo que esté prohibido el trasplante de órganos, pero en ese caso, si entiendo bien, está en peligro la vida de una persona, con lo cual, otra vez por razones jurídicas, supongo la vida figura en el ordenamiento jurídico, es un derecho previsto en el ordenamiento jurídico, hay que hacer una, no sé llamarlo una excepción, esa regla no se aplica debido a que hay otra regla superior o, en fin, conflicto de derechos y se respetará o seguirá el derecho más importante. Todavía se puede resolver a la vieja usanza, por así decir. Bueno, muchas gracias, profesor. Había otra pregunta de Sabrina Nastaskin Ramos, pero creo que ya la ha contestado. Espero, Sabrina, que así haya sido, porque era la pregunta que qué opinión le merecía el artículo 2 del Código Civil. Bueno, es la doctrina Chavela Vargas que se ha impuesto. Supongo que todos recuerdan la doctrina, no hace falta que la refresque, por así decir. Sí. Bueno, muy bien. Podemos continuar con el doctor Néstor Méndez, que veo que tiene su mano levantada y quisiera intervenir. A ver. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, doctor. Buenas noches a todos. Profesor Rosler, un grandísimo placer poder interactuar con usted. De verdad que lo seguimos hace mucho tiempo y digamos,
se ha convertido su blog en la causa y también en disidencia, digamos, en toda una guía, en todo un programa de estudio y de acción para quienes nos interesamos por estos temas, por la reflexión sobre teoría jurídica. Como decía Diego al comienzo, es tal vez usted hoy en día, y yo quisiera ser un poco menos tímido y decir que lo es, tal vez uno de los, el único filósofo latinoamericano, tal vez con alguien que le voy a mencionar ahorita en las preguntas, que están en el Dream Team de la filosofía del derecho actual. Dicho eso y agregando pues el gran placer que produce la lectura de su libro, lo he leído ya en dos ocasiones y digamos lo trabajo por partes casi que a diario. Es un gusto porque a pesar de su brevedad está lleno de grandes nutrientes para este tipo de reflexiones. Eh, Particularmente me interesa, y claro, es el tema central, la reivindicación de la autoridad como carácter definitorio del derecho, auctoritas non veritas facit legem, me parece que está en el centro de todo, pero es indispensable hoy en día repetirlo, parece mentira, pero es indispensable estar repitiéndolo a diario, estar repitiendo que el derecho es autoridad, que el derecho es forma, que el derecho es un árbitro y no precisamente un árbitro como el de el Colorado Di Filippo, bueno, del cuento de Dolina. Profesor Rosler, quisiera preguntar, señalar tres cositas, tres temas para que por favor usted me cuente. Me cuente su punto de vista. Primero es una inquietud que ya le había planteado, recién publicado su libro y recién leído. Es una inquietud porque me sorprendió muchísimo la ausencia de Fernando Atria en ese libro. Fernando Atria, ese grandísimo también, que es a quien me refería, a quien decía que junto con usted tal vez son los más grandes representantes de Latinoamérica a nivel mundial en el Concierto Mundial de la Filosofía del Derecho. Se me hizo rarísimo que no apareciera en su obra. Luego usted me contestó amablemente a una pregunta que le hice por Twitter en el sentido de que el libro había sido preparado antes de la publicación de La Forma del Derecho o una cosa así. Quisiera simplemente, digamos, que me amplíe esa respuesta y que me cuente sobre todo qué puntos de contacto ve, que me parecen evidentes, pero más importante, qué diferencias hay entre su postura y la de Atria en esa magnífica obra también que es La Forma del Derecho. En segundo lugar, ¿cuál es, usted es antes que filósofo del derecho, antes cronológicamente filósofo político? ¿Cuál es la lectura política que hace usted del neoconstitucionalismo, de ese movimiento que, como usted cuenta, a partir de los 80s o 90s empezó a sorprendernos y ha venido pues ganando terreno aceleradamente sin hacer méritos suficientes para ello, en mi opinión? Y por último, y es un complemento de ese anterior, un ejercicio no de prolepsis, sino de pronóstico, basado en su conocimiento y en el seguimiento que ha hecho a la evolución histórica de estos cambios, a veces alternativos, pero no necesariamente alternativos, de formalismo, antiformalismo. ¿Cuál es su pronóstico acerca del futuro del neoconstitucionalismo? Mil gracias y de nuevo un gran honor contar con su presencia. Gracias, Diego. Néstor, muchísimas gracias. Bueno, al fin encantado de conocerte. Nos conocíamos electrónicamente. Me permito tutearte. Nos conocíamos electrónicamente y al fin nos... te voy a decir lo que me dice Alejandro Katz a mí. A veces el afecto nubla el juicio y por eso a veces uno dice cosas. Te agradezco enormemente lo que decís, pero temo, como me dice Alejandro, que esté nublado, tu juicio esté nublado por el afecto. Y a mí me pasa también, en fin, somos seres humanos, pero ha sido amabilísimo. Muchísimas gracias, demasiado amable. Respecto sobre Fernando, como vos decís, yo conocía el libro, pero preferí escribir La ley es la ley sin leer. Leí el libro de Fernando para ser más breve después de haber terminado el mío, porque no quería que me fijara la agenda, porque me conozco, iba a empezar en fin, a responderle a él
fue una enorme sorpresa darme cuenta de que, como decís vos, las posiciones son muy parecidas. Él, de hecho, es un formalista al 100%. La diferencia es que en ciertos intercambios, él defiende el formalismo, pero cree que casi todo ese formalismo es de otra época. Es como Hegel, que cree que la filosofía llega siempre demasiado tarde. Cuando terminamos de entender eso es porque ya no tiene sentido seguir, entonces habría que deshacerse de ese formalismo que él también describe, precisamente porque lo entendimos, lo cual me preocupa. Comparto, por supuesto, el hecho de que no está pasando su mejor momento, y comparto, como dice Fernando, que si bien el derecho es formal, las constituciones no son tan formales, sino que es el ámbito propicio para discutir políticas, están pensadas para eso. La gran diferencia entre ambos es, creo que es todavía una diferencia, él se ve restringido a sostener que, dado que, volviendo a la discusión originaria, el principio de legalidad y el de por lo tanto la irretroactividad de la ley penal figura en la Constitución, eso se presta a que este derecho, ese principio, sea entendido en términos políticos y por lo tanto lo peor que podemos hacer si queremos proteger un derecho es ponerlo en la Constitución. Mejor tirarlo en la calle, en un parquímetro, tirarlo por el inodoro, va a estar más protegido que si se nos ocurre llevarlo a la Constitución, como era la idea decimonónica. Tengo esto muy valioso, ¿dónde lo pongo? En la Constitución, estúpido. Bueno, hoy es lo peor que podemos hacer. Pero teóricamente, como decís vos, estamos de acuerdo. Él creo que dijo una vez, mi planteo es quijotesco, entonces supongo que él es más realista. Voy a volver a esta cuestión cuando hable sobre el último punto, sobre el futuro, el pronóstico. Sobre cuál es la política del neoconstitucionalismo. Yo, la verdad, no soy un especialista en neoconstitucionalismo, sí, por suerte, leí El derecho dúctil, y si hubiera sabido, lo habría leído antes todavía, no sé por qué demoré tanto. Es una obra extraordinaria, la verdad llama la atención que alguien que se dedica al derecho hable de un derecho dúctil, como si el derecho, yo pudiera entrar a un negocio y me hacen un traje a medida, y me miden, no sé, la sisa, el talle, no tiene sentido, supone que es el derecho está listo para usar y en todo caso todo el mundo tiene que usar ese traje, no tiene sentido acomodar el derecho a cada caso, si es que el derecho tiene autoridad. Pero si seguimos la doctrina Chavela Vargas o esa escena de Palabras de Amor de la trilogía de Robert De Niro, no sé si se acuerdan cuando De Niro tiene que explicar, un amigo le trae unos instrumentos romanos que resultan ser artefactos históricos muy valiosos y que está prohibido venderlos en Italia. El amigo le pregunta, ¿y cuánto valen? Dice, no puedo, yo soy un historiador, esto es un delito. Y el amigo le dice, bueno, pero en Italia la legge no son obligatorias, es troppo fiscal el planteo. Como en Argentina, la ley no tiene autoridad. Pero ¿quién que se dedica al derecho puede creer algo semejante? Bueno, quizás un neoconstitucionalista. Le veo muchos parecidos y de hecho estoy trabajando sobre eso. Y de hecho, Zagrebelsky lo cita, a Carl Schmitt. Lo extraño es cómo él puede basarse tanto en Schmitt, teniendo en cuenta, entre otras cosas, no sé, la tiranía de los valores. Ahí Schmitt advierte sobre el peligro que los jueces empiecen a aplicar inmediatamente sus propios valores, criticando al Tribunal Constitucional Federal a principios de la década del 60. Entonces, ¿por qué Zagrebelsky se basa en un autor que tiene una posición completamente contraria respecto al razonamiento judicial? Es una incógnita. La respuesta tal vez sea que, dado que Schmitt separaba la idea del derecho, o si quieren, la constitución de la ley constitucional, que de hecho también lo cita Zagrebelsky, eso le pareció muy atractivo. Pero otra vez, si toda aplicación del derecho depende de la idea que yo tenga del derecho, un positivista creerá una cosa, o un juez positivista creerá una cosa, un juez antipositivista otra. No tiene sentido hablar de derechos fundamentales. Imagínense, se acerca a alguien, un cliente, y le pregunta, no sé, ¿tengo o no derecho a hacer tal o cual cosa? Y la respuesta de este abogado debería ser, primero, no te voy a cobrar porque no tengo la menor idea, y segundo, depende de qué juez te toque.
no sé, el aborto, no lo sé, depende si leyó a Dworkin, si leyó a Alexis, si leyó... En defensa de Schmitt, voy a decir, del Schmitt prepolémico y postpolémico, él distingue la Constitución de la ley constitucional para defender el orden político, para que no se cuele a alguien y llegue legalmente al poder a alguien que va a destruir el orden jurídico. Dicho sea de paso, me llama la atención que Alexis diga algo muy parecido. La idea de que Alexis se basa en decisiones, o parte de ciertas decisiones del Tribunal Constitucional Federal, en el caso del derecho injusto, y en esas disposiciones el tribunal dice, no vamos a permitir que el derecho se agote en la ley, porque eso puede permitir que el orden jurídico en su conjunto se vea afectado. Están aplicando la distinción de Schmitt entre constitución y ley constitucional. Hay varias disposiciones, de hecho, de la Constitución de Bonn que siguen a Schmitt, quizás no directamente. Si me imaginan que en el proceso constituyente alemán después de la Segunda Guerra Mundial nadie iba a citarlo, pero hay un olor, hay un, ¿cómo decirlo? Hay un espíritu, un tema schmittiano en esas disposiciones. Entonces, los neoconstitucionalistas se basan en Schmitt, pero no siguen la teoría schmittiana del razonamiento judicial. Sobre el pronóstico, el futuro, la verdad, soy muy malo. Si yo supiera, compraría billetes o de lotería, no sé. Pero tengo colegas, yo por definición soy muy pesimista, ya por razones milenarias, genéticas. Para mí todo va a salir mal y mañana vamos a estar peor que hoy. Y así es como sobrevivo, de hecho, me siento cómodo. Pero hay gente inteligente que vive de otro modo y que es muy optimista. Y cree que hay investigadores, profesores jóvenes que advirtieron la crisis de la autoridad del derecho, del razonamiento jurídico, y son optimistas respecto al futuro. Que, como dice Bobbio, en el fondo es un debate cíclico. Bueno, inshallah, ojalá tengan razón. Pero yo la verdad no sé qué va a pasar. No, ojalá supiera. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Vamos con la pregunta de Andrea Galdeano, que veo que tiene su mano levantada. Andrea, un gusto que estés aquí. Te escuchamos. Hola, profe. Ya es un habitual. Ya nos hemos visto varias en la pandemia, así por medios virtuales. Hola, Andrea. Qué gusto ¿Cómo verte. le va? ¿Desde dónde desde dónde nos escuchas y nos ves, Andrea? Sí, perfectamente. No, pero ¿en dónde estás tú? Ah, en Córdoba, Argentina. Es una provincia, la segunda provincia más grande de la Argentina, además de Cava, donde están todos los porteños. Córdoba. Sí, tengo Conglomerados. grandes amigos ahí. Sigue, por favor. Tenemos una facultad de Derecho Histórica bastante conocida de la Universidad Nacional, que nosotros decimos, de hecho es así, que es la primera de... Es la segunda. capital nacional de la filosofía del derecho. Sí, hay grandes autores de filosofía del derecho en Córdoba. Grandes, grandes. Doc, lo quiero cruzar porque me llamó mucho la atención en este tiempo de aislamiento, una charla que tuve el gusto de escuchar de Shapiro y Waldron. La verdad que para mí fue increíble, porque a Waldron de otra forma hay que, además de leerlo, hay que ir a verlo a NYU, en Nueva York. Y me llamó mucho la atención porque Waldron decía que se ha dado esta disputa o esta rencilla entre Dworkin o antipositivismo y positivismo, y particularmente Dworkin y Hart, esa clásica discusión, y que se ha interpretado en el mundo del derecho como si fuese un Boca River. Y que en realidad deberíamos dejar de lado esa manera de verlo, y él hablaba de una interpretación más armónica de ambos autores. Ya cuando empezó con eso me llamó la atención, pero que hay una forma armonizante de verlos a los dos, y es que, espero ser fiel a lo que decía Waldron, es mucha responsabilidad, pero como que en realidad Dworkin se puede entender que le habla a los jueces, y le escribe a los jueces, y que la virtud de Dworkin fue poner el foco en la interpretación judicial o en la tarea judicial, cosa que Hart no había abordado de ninguna forma, que la había abordado tangencialmente, y que en definitiva, si tomamos a Dworkin como un manual
para los jueces de cómo abordar el derecho, en definitiva ya no se da tanto esta disputa entre los dos y esta manera tan distinta, blanco-negro, River-Boca, de ver las cosas. Quiero saber qué opinión le merece. A mí me sorprendió. Sí, bueno, si fuera River Boca, hay que elegir a River, eso no cabe duda. La cuestión es quién es River. Si la manera de disolver el debate, es decir, que Dworkin le habla a los jueces y Hart, supongo, a los legisladores o de los legisladores, creo que ese es en parte el problema por el cual se originó el debate. Dworkin le habló a los jueces y los jueces escucharon y están haciendo desastres. Es peligrosísima esa teoría. Sería mejor que fuera al revés y Dworkin le hablara no sé a quién, a los legisladores, a los jueces. Porque los jueces creyeron entonces que son superhéroes, reyes magos, coautores de una novela en cadena. El daño sería menor si en el fondo la teoría de Dworkin, que quizás lo sea, es no una teoría general, a pesar de lo que él dice. Él cree que el derecho que es y el derecho que debe ser están conectados y siempre los jueces necesitan una teoría cada vez que van a aplicar el derecho. Si en lugar de decir eso, él dijera, miren, esta teoría es solo para los casos difíciles. Aunque igual él cree que los casos difíciles, como dice Finis, ¿qué sentido tiene hablar de un caso difícil combinándolo con la respuesta correcta? Es difícil hasta que vi la respuesta. Cuando vi la respuesta dejó de ser difícil. Creo que ni en el caso difícil sería muy útil, pero al menos eso restringiría las opciones. Y la teoría de Dworkin solo debería ser relevante en casos difíciles, o en verdaderos casos de desacuerdos genuinos, profundos. Me hace acordar a un economista argentino que se llama Canitrot, y una vez le preguntaron, ¿y usted qué es sobre la inflación? ¿Usted es ortodoxo, heterodoxo? Y él dice, mire, yo soy ortodoxo, heterodoxo, uso la macumba, lo que sea, cuando hay que resolver la inflación. Me parece muy bien. Yo diría que la de Dworkin es una teoría más, incluso literaria. Es una teoría muy interesante sobre la cultura, más que estética. Pero aplicada al derecho, si bien tiene este aspecto conservador, es como una bomba de tiempo que quiere destrozar el sistema por dentro. Y digo esto teniendo en cuenta que yo estoy de acuerdo políticamente con Dworkin. Ideológicamente no noto ninguna diferencia, pero yo no llamo a lo que a mí me parece bien derecho. Y no todo lo que es derecho, bueno, me parece bien. Eso es una línea que en democracia, sobre todo, es indispensable, teniendo en cuenta la separación de los poderes. Con lo cual, me han dicho incluso, ¿por qué te metes tanto con Dworkin? ¿No ves que la gente se enoja? ¿O por qué no te metes? De hecho, con los neoconstitucionalistas, que no sé, parece que no son tan queridos, me parece que sí. Me meto con Dworkin porque si la mejor teoría, el mejor exponente dice esto, bueno, no es tan difícil de explicar lo que está pasando. Hay una teoría muy respetada y muy desarrollada que en el fondo sostiene o apoya este clima de época, la idea de que los jueces son coautores en democracia. Aunque si el orden jurídico tuviera una cláusula, una disposición que dijera, está bien, está la separación de los poderes, pero en última instancia que los jueces hagan lo que se dé la gana, bueno, está bien, es el derecho mismo el que dispone eso, en cuyo caso no me opondría. Pero me parece que el problema subsiste cuando las constituciones disponen la separación de los poderes y sin embargo los jueces actúan como legisladores o a veces constituyentes. Ok, muchas gracias, profesor Roller. Por aquí hay otra pregunta escrita, que es la siguiente. Carolina Cirillo, nos pregunta, o le pregunta más bien, ¿hay espacio para las teorías de la decisión en el positivismo jurídico? Teorías de la decisión del rational choice. Bueno, el positivismo, en principio hay espacio para cualquier cosa. El problema es que
los jueces pueden especializarse y tomar cursos en lo que fuere, pero primero tienen que aplicar el derecho vigente y solo tienen que empezar a interpretarlo en sentido estricto cuando no lo comprenden. Nada más. Y el problema es que en esta época estamos llamando cuestiones de interpretación a cuestiones de valoración. Entendemos el derecho, pero nos parece mal. Estamos en desacuerdo. Y de hecho, para estar en desacuerdo, para que nos parezca mal, primero tenemos que haber entendido el derecho. Pero entonces la cuestión ya no es de interpretación. Y la pregunta es si los jueces tienen el poder normativo de valorar el derecho. Cuando yo estudiaba, la respuesta es no. Fue un gran avance la distinción, la separación de los poderes, la concentración de los jueces en su tarea, sobre todo en democracia. Entonces, otra vez, en los casos difíciles, desacuerdos genuinos, profundos, pero ¿cuántos casos hay? ¿Para qué necesitamos una teoría general del derecho que trate esos casos? Marmor también lo dice muy bien. Son casos que llegan a algunos tribunales de apelación y no sé cuántos, pero no es una teoría del derecho. E incluso puede ser que llegue un caso a una Corte Suprema que, por increíble que parezca, no es difícil en sentido estricto. Lo que pasa es que no nos gustan las consecuencias de aplicar el derecho. Si los casos se transforman en difíciles, no por el caso en sí, sino por las repercusiones, si yo junto suficiente gente, o muevo el aparato, como decimos en Argentina, cualquier caso se va a hacer difícil. Y ya hay una plataforma suficiente para que se hable de un desacuerdo sustantivo, y bueno, a veces pasa, gana una mayoría o se forma una mayoría en contra de uno. Pero ojo, los casos tienen que ser difíciles por razones inherentes al caso y no porque no nos gustan sus repercusiones. Si no politizamos el derecho, se supone que el derecho no está para ser politizado. Ok. Muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta que nos hacen desde Perú. Leo, profesor, buena tarde, saludos desde Perú. Una pregunta, por favor. ¿Qué opinión merece las famosas declaraciones de los estados de cosas inconstitucionales por los tribunales o cortes constitucionales de los estados como Colombia, Brasil o el mismo Perú? ¿Usted cree que los jueces deben involucrarse en competencias de otros poderes en la determinación de políticas públicas? Bueno, francamente no estoy tan al tanto de esos casos, pero ya la pregunta indica la respuesta. A menos que el derecho le otorgue a los jueces el poder normativo de involucrarse en la toma de decisiones sobre políticas públicas, tengo que decir que no. Ojo, puede haber tribunales o cortes constitucionales con tantos poderes ya estipulados que en el fondo funcionen como cámaras extralegislativas, neolegislativas, paralegislativas. Y en muchos casos, sí, sucede, está en el propio derecho. Pero ahí, por las mismas razones que defiende la autoridad del derecho, puedo decir, no me cae bien, preferiría que fuera distinto, soy muy tradicionalista, decimonónico, Austin Powers y vengo de otra época, pero no puedo negar la validez jurídica de esas decisiones. El problema es cuando los jueces se arrogan precisamente la toma de decisiones de políticas públicas, porque el derecho no lo prevé. En Argentina todavía tenemos una Corte Suprema a la vieja usanza. Bueno, por más suprema que sea, es un tribunal, es una corte. Y sin embargo, hace poco tuvo que entender en un caso en el que, no sé si me van a creer, ni siquiera había contraparte. No es un chiste judío, esto es algo que sucedió. La Corte Suprema Argentina entendió un caso y en lugar de rechazarlo sin más, hay amigos que ejercen y me han dicho que tranquilamente era para quitarle la matrícula a los abogados. Bueno, tuvieron que escribir 74 páginas, una clase de instrucción cívica, cómo funciona el abecedario, mamá, papá. Es la Corte Suprema. Creemos que la Corte tiene una competencia ilimitada, que los reyes son los padres, que están para satisfacer los deseos. Bueno, todavía no. En Argentina todavía no. No significa que no lo hagan, ¿no? Ok, gracias. Yamila
tiene su mano levantada. A ver si esto no me permite por ahora. A ver. Ya, listo, Yamila. Ya tienes el micrófono. Perfecto. ¿Desde dónde nos ves? Muchas gracias. Mi nombre es Yamila, soy de Mendoza, también de Argentina, y soy profesora de la Universidad de Mendoza. Muchas gracias por por esta conferencia, que la verdad que ha sido muy, muy rica en todos los conceptos. Simplemente quería consultarle al profesor algunos puntos sobre los cuales él expuso, y bueno, hay algo que ya más o menos ahora lo puedo comprender mejor cuando él hace la distinción entre interpretar y valorar, que era algo que no, en un principio no me quedaba bien claro a qué se refería, sobre todo porque, bueno, en primer lugar, he leído algunos artículos que tienen que ver con el transhumanismo, el poshumanismo, que hablan de que en un futuro los jueces pueden ser reemplazados por máquinas, ¿no? O por, de alguna manera, donde, bueno, la máquina aplique la ley, ¿no? Correspondiente al caso, y no sea necesario que hayan seres humanos, jueces, juristas que tengan que interpretar la ley. Es decir, llevado al extremo, por ahí esta falta de ponderación o de interpretación me hacía acordar, ¿no?, a ese interés que tiene el hombre en reemplazar la tecnología por la persona, ¿no? Eso en primer lugar. Lo segundo que quería consultarle es si el término antipositivista usted lo identifica con justnaturalismo, o si el justnaturalismo es una clase de antipositivismo y hay otras, digamos, ¿no? Después, bueno, también algo que no me quedó suficientemente claro es el tema del nazismo. Entiendo que la relación que muchas veces se hace con este tema es porque los delitos que se cometieron en esa época se hacían en nombre de la ley, ¿no?, positiva, y porque de hecho Hitler fue elegido democráticamente. Entonces, ¿en qué sentido uno podría decir que el nazismo es crítico a este positivismo del cual venimos hablando, ¿no? Por otro lado, bueno, usted en un momento mencionó a Jean Bodin. Yo tuve oportunidad, bueno, de leerlo porque hice parte de mi tesis doctoral sobre algunos temas que él trata de la soberanía. En realidad, creo que era protestante, no católico, pero me interesa un tema que él trataba mucho o sea, él veía la ley como un instrumento del soberano, ¿no? La ley como instrumento del soberano. Si bien el juez es un simple, o sea, es el que aplica la ley, ¿no podría transformarse la ley en un instrumento del poder, ¿no?, que nos lleve, digamos, a politizar de alguna manera eso que justamente usted dice que no hay que hacer, politizar el derecho? Pero si de alguna manera el derecho lo identificamos con la ley, no sé si se entiende bien la pregunta, pero si lo identificamos al derecho con la ley, de alguna manera la ley sería, como decía Bodin, un instrumento del poder de turno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me cuesta mucho pensar en la neutralidad del Estado, o sea, en la neutralidad de los poderes, como que a veces en la práctica lo veo muy difícil. Y por último, bueno, también respecto al ejemplo que usted puso, que en este caso sería el tema del aborto, por ejemplo, que es uno de los temas por ahí más polémicos en nuestro país y que ahora se está otra vez poniendo sobre la mesa, ¿qué papel tiene dentro de esta interpretación la ciencia, ¿no? Es decir, ¿por qué podríamos considerar que no es un tema ideológico y que es un tema que, bueno, que
que realmente tiene que ver con un derecho humano, el aborto, y qué voz tiene, por ejemplo, la ciencia en el sentido de decir, bueno, hay realmente que proteger alguna otra vida aparte de la mujer o simplemente no. Si en eso puede llegar a haber una interpretación o, en definitiva, bueno, lo que juega es otra cosa. Bueno, la verdad que para mí es un tema que me interesa tanto que podría seguir haciendo muchas preguntas, pero en definitiva eso es lo que quisiera consultar. Le agradezco mucho y bueno, gracias también a los organizadores. Bien. Hago hincapié en la interpretación porque como la posición se llama interpretativismo, quizás debería haberse llamado valorativismo. Eso confunde. Por eso hago tanto hincapié en la interpretación. Respecto a las máquinas, no sé cómo van a ser las máquinas. Si las máquinas, no sé, pueden ser mucho peores que los jueces. No sé cómo va a ser. Pero en todo caso las máquinas van a tener los mismos problemas porque alguien va a tener que diseñarlas o no sé, usarán su propia inteligencia y dependerá si leyeron a Dworkin o no sé a quién, un autor positivista. No sé si el hecho de que sean máquinas las van a convertir necesariamente en positivistas. En todo caso, el positivista no dice que no hay que interpretar nunca, sino que el positivista lo que sostiene es tiene que seguir la autoridad del derecho y con lo cual solo puede interpretar lo que no se entiende. Y a veces puede haber lagunas, espacios, agujeros, lo que fuere, y es el propio juez el que tiene que invocar principios. En Argentina, por ejemplo, en el Código Civil están ya previstos los principios generales y dependerá de la rama. El derecho penal, en la vieja época, los principios solo se podían aplicar los principios vigentes o que aparecieran en alguna fuente jurídica. Hoy no estamos, el derecho no cambió, pero hay jueces que evidentemente están aplicando principios que no figuran en el derecho. Pero mi punto en todo caso es, el juez positivista puede interpretar, pero no es su tarea central. El problema es que nos acostumbramos a llamar interpretar a cualquier cosa que hace un juez. Yo preferiría hablar de aplicación en general y reservar la interpretación para cuestiones de significado. Sobre el naturalismo, es cierto, no hablé, y es un muy buen punto. ¿Qué hacer con el naturalismo de John Finnis? ¿Es un antipositivista? Bueno, diría que no. John Finnis en realidad se preocupó durante toda su vida por mostrar que lo que se le suele atribuir al naturalismo, la idea de que la ley injusta no es una ley, es otra vez un mito urbano, un éxito de relaciones públicas, pero no es algo que corresponda a la tradición del derecho natural clásico. Es más, como dice Finnis, los que inventaron el derecho positivo fueron teólogos medievales. Tomás de Aquino es uno de los primeros grandes especialistas en el derecho positivo, pero ya antes de él, los teólogos medievales que leían a Platón en el siglo XI o a partir del siglo XI empezaron, o antes quizás, empezaron a traducir el nomicón griego por positivus, y luego ese adjetivo convencional referido al lenguaje terminó siendo aplicado al derecho. Entonces, Finnis no es antipositivista en respecto a la teoría de la normatividad del derecho. Es un antipositivista, sí, respecto a la filosofía del derecho positivista como una filosofía práctica general, como filosofía política quizás, lo cual es otra historia. Cree que en el fondo un positivista conceptual solo puede decirnos si el derecho está vigente o no, pero no puede explicar qué razones tenemos para obedecerlo. Bueno, pero en todo caso esa clase de críticas no se extienden a este positivismo político o normativo. Entonces, para resumir el punto sobre Finnis, no es un antipositivista en relación a la normatividad del derecho, él no niega que puede haber leyes injustas, la normatividad del derecho no depende de la moral, es un antipositivista en relación a la filosofía política del positivismo conceptual que no existe en el fondo. El próximo punto es si recuerdo bien, el de la neutralidad del derecho. Baudin, yo pensé que era católico, que se
no sabía sabía que se había convertido, bueno, había rumores de que era judío, su familia. Si era hugonote, la verdad me parece que era católico. Si me equivoqué, pido disculpas. Me parece así todo que fue nominalmente católico. La idea de que el derecho, si lo reducimos a la ley, entonces no es neutral. Bueno, el derecho no es neutral, nunca es neutral. El Estado tampoco es neutral. Todo derecho, todo dispositivo jurídico, sistema jurídico, establece un orden de cosas. Para eso existe. No es completamente neutral. Incluye algunas cosas, principios o valores o disposiciones, porque excluye otras. El problema es que viviremos todavía peor sin contar con sistemas institucionales autoritativos. Entonces, la crítica de la neutralidad o de la falta de neutralidad es una crítica que puede hacerle un anarquista, pero todo lo demás somos peronistas y vamos a contar con un sistema institucional con autoridad, justificado, democrático, o el mejor sistema posible. Pero hasta un sistema jurídico democrático tiene que tomar decisiones y vamos a terminar obedeciendo sea al Congreso, sea a la Corte o a la instancia última, final de ese sistema, porque tiene autoridad. Es mejor eso a no tener autoridad. Respecto a los nazis, sí, los nazis, de hecho, es cierto, cometían muchos actos atroces mediante juicios ficticios, mataban 5.000 y pico de personas por año, pero dado que no daban abasto, tenían planeado matar millones de personas, se reúnen en el Wannsee, la famosa conferencia del Wannsee, y deciden apartarse del derecho. El genocidio no lo cometen de modo legal, no usan abogados, ni códigos, ni leyes, sino que empiezan a usar lo que Fuller llama un sistema gerencial, administrativo en todo caso. Los seres humanos se convierten en meros recursos a disposición de estos managers. Ustedes dirán, bueno, pero sí, las leyes de Nuremberg todavía eran derecho. A los judíos, entre otras cosas, se les prohibía casarse. No sé por qué provocó tanto, bueno, en mi caso, no sé si sería tanto un problema, pero entiendo que las leyes de Nuremberg reducían sustantivamente los derechos civiles, pero todavía eran agentes que sabían lo que les podía pasar. Cuando empieza la solución final, dejan de ser considerados jurídicamente relevantes, absolutamente. Quedan literalmente fuera de combate y a disposición del sistema administrativo. A eso me refería en que el genocidio, que es a lo que solemos hacer referencia cuando hablamos del nazismo, no fue cometido de modo legal. Los propios nazis no seguían el derecho vigente. Y en realidad utilizaban en gran medida, esto lo explica también Bernd Reuters, la mayor parte del sistema jurídico nazi consistía o provenía de la ley pre-nazi de Weimar, y por eso la importancia que le daban los jueces a la interpretación y al common law. Pero insisto, llegaron legalmente al poder, es cierto, aunque había leyes que prohibían el acceso a esa clase de partidos, y esto lo muestra también Volker Neumann en su libro sobre Schmidt, no es que el sistema estaba totalmente inerte, no tenía cómo defenderse, eso es falso. El problema es que los jueces no hicieron nada y no pusieron en marcha las leyes antisistema o los filtros constitucionales. Respecto al aborto, sí, yo no digo que no haya manera de encararlo y que tengamos una muy buena teoría y muy robusta y supiéramos que, no sé, yo no tengo un argumento de knockout a pesar de que estoy a favor. Pero el punto es el derecho el que decide si el aborto es un derecho o no, o si es un delito. Con lo cual, hasta el derecho podría prohibirlo irrazonablemente, si quieren, porque no existen buenas razones, tal vez, pero ese es el punto. Para el positivismo, la razonabilidad, a menos que sea parte del derecho, no puede ser jurídicamente relevante. Por más que a mí me parezca irrazonable que algo suceda, eso no explica que no sea jurídicamente relevante. Y hay que tener mucho cuidado, por otro lado, de subir un nivel e ir a la Constitución para declarar inconstitucional la disposición legislativa. Porque si yo hago eso, en el caso argentino, invocando el artículo 19, diciendo que va en contra de
es una acción que no ofende a terceros según el principio de privacidad o disposiciones similares, el día de mañana otro juez puede aplicar el mismo artículo que además se refiere a la moral pública y declarar inconstitucional la autorización del aborto. Esto es, la Constitución no es un comodín, una carta que los jueces pueden jugar cuando se quedan aparentemente sin derecho. Porque si lo es, ojo que puede caer en manos de cualquier juez y ahí lo que va a decidir es su ideología en el fondo. Ok, muchas gracias, profesor Rosler. Dado que nos quedan ya 5 minutos, yo quisiera hacerte 2 preguntas ya finales para que cerremos este importante espacio. Quisiera preguntarte por una relación y una diferencia. ¿Qué relación encuentras tú entre interpretación y separación del poder? ¿Y qué diferencia encuentras entre aplicación e interpretación del derecho? La relación entre interpretación y separación y la diferencia entre aplicación e interpretación. Sí. Bueno. En una forma muy breve, tal vez Sí, brutalmente breve, porque ya quedan 5 minutos. En realidad hay 2 grandes argumentos por los cuales el interpretativismo se equivoca. Primero está el argumento político de la separación de los poderes. No es asunto del juez modificar el derecho. Básicamente los jueces son los que tienen que aplicar el derecho creado por otras instancias. Está este argumento político y de la separación de los poderes. Pero luego hay un argumento conceptual. ¿Qué significa interpretar? Nosotros nos estamos comunicando ahora y ustedes están sufriendo las tonterías que yo digo, pero porque me entienden. Alguien amable lo interpretará en su mejor luz y dirá, no, son tan malas, lo que dice es tan disparatado que en realidad es una defensa del interpretativismo. Está bien, pero no es una interpretación correcta de lo que yo estoy diciendo. No me están comprendiendo correctamente. Hay un argumento entonces conceptual, no solo político, sino qué es interpretar. Y peor todavía si resulta que nunca fue interpretar. Es obvio que no es interpretar porque nadie tiene dudas, salvo en Buenos Aires, qué significa un semáforo en rojo. No, en realidad era valorar. Entonces había que cambiar el nombre. Es decir, miren, los jueces van a valorar o van a ponderar, no sé qué van a hacer. Yendo al segundo punto, yo diría que la aplicación es el género. Todo lo que hace un juez es aplicación del derecho y la interpretación es la especie. Toda interpretación es aplicación, no toda aplicación es interpretación. Habría que usar entonces, no es una cuestión por supuesto ontológica, es una cuestión de nombres. O al revés, es una cuestión ontológica en el sentido que son 2 actividades diferentes, pero no tiene sentido que una teoría del derecho crea que esta actividad específica, la de interpretar con una teoría, luego de haberme hecho especialista y haber leído no sé a quién y no sé cuántas cosas más, sea lo que explica cómo funciona el derecho. Esto es una medida en todo caso desesperada cuando hay una grave crisis de representación y el Congreso no funciona y la Constitución es muy vieja. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, busquemos a alguien, una quinta columna, un agente encubierto, alguien que nos ayude desde adentro. Pero entonces que quede claro, esto es una teoría política, es un grito desesperado, es un llamado de alerta, es una manera de cambiar el mundo. No es una teoría del derecho. Y esto se nota cuando después, insisto, cae esto en manos de jueces conservadores. Así como yo canto, o algunos cantan loas del control de constitucionalidad cuando toman las decisiones con los que están de acuerdo, cuando cambia la composición de las cortes dicen basta de control de constitucionalidad, pasa en Estados Unidos, cierren la corte o llenen la corte de gente, como dicen, llenen el paquete. Bueno, eso es trampa. Eso es trampa. La teoría del derecho tiene que ser institucional y por eso tiene que tener mucho cuidado. Yo no puedo tener una teoría del derecho como hacían los compositores de ópera que creaban un rol para un cantante. Porque eso después lo va a cantar cualquiera. No sé quién fue el primero que cantó Rigoletto, pero ahora, ojo, pues esa partitura es para cualquier tenor, no, bueno, barítono en el caso de Rigoletto, el Duque de Mantua va a ser tenores. Pero si resulta que teníamos una agenda política, lo cual es muy sano, hay que hacer política, no hay que confundirla con la teoría del derecho. En Buenos Aires en una época se usaba el mismo bus
el 60 para el bus 38. Entonces la gente antes de subirse miraba qué colectivo era, porque de afuera era el mismo, qué línea era. Bueno, así como yo no quiero subirme a otro colectivo, tengo que ser muy consciente cuando estoy haciendo teoría del derecho y cuando estoy haciendo teoría política. Si no, me engaño yo, engaño a los demás. Y esto se nota sobre todo cuando esas teorías caen en manos de los que no piensan como yo. Vermeer, ¿por qué no puede ahora él decir, claro, Dworkin tiene razón, hay que ver el derecho en su mejor luz, pero la luz es la mía ahora? Sí, no puedo hacerlo porque hay un problema con la teoría. No puede ser, no, es otro chiste judío. Se encuentran dos judíos por la calle y uno le dice al otro, che, me enteré que se quemó tu negocio. Y otro dice, no, callate, la semana que viene. Eso es trampa. No puedo tener una teoría porque me da el resultado que yo buscaba. Las teorías institucionales tienen que ser precisamente procedimentales, no pueden depender del valor y tenemos que tener mucho cuidado porque el día de mañana va a haber otro cantante que va a tocar o interpretar esa partitura. Perfecto, perfecto. Es la única manera de pensar el derecho. No existe algo que sea jurídicamente relevante en sí. Ok. Profesor Rossler, muchas gracias. Tendríamos mucho por hablar, por discutir. Ha sido un placer escucharlo, pero estos tiempos en esta sala son limitados y hemos ya llegado al límite de tiempo. Agradecemos desde la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, desde la Rectoría de la Universidad Santiago de Cali también, que usted haya estado con nosotros, que hayamos podido tener este espacio tan maravilloso para escucharlo y esperamos vernos en otra oportunidad, de pronto vernos en Argentina el año que viene, que voy a estar por ahí a ver si este COVID lo permite, para que podamos seguir dialogando y podamos seguir construyendo todas estas cosas tan importantes que se construyen desde la teoría del derecho y desde la teoría política. De verdad, profesor Rossler, en nombre de mi comunidad académica y de mi universidad, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, me han hecho sentir como en casa, que es una manera de decir, porque en casa no me tratan tan bien, y si venís a Buenos Aires, bueno, pensalo bien, pero si venís con mucho gusto nos vemos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Perdón a los que no pudimos atender con sus preguntas, el tiempo es limitado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias.